noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, les damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Independización en el Registro de Predios. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición, se abrirá el chat del Zoom para que puedan realizar sus preguntas. El día de hoy tenemos el honor de presentar al doctor Alberto Iván Junco Bravo, abogado graduado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con estudios de maestría en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es registrador público de la SUNAR y actual jefe de la Unidad Registral de la Zona 11, sede Ica. Asimismo, ha presidido la Oficina Regional del INDECOPI y es docente universitario, además de integrante de la red de capacitadores de la SUNAR. Adelante, doctor Junco. Bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los participantes de esta conferencia. Vamos a abordar en esta oportunidad un tema muy interesante, uno de los actos registrales más recurrentes en la SUNAR, y vamos a, de manera general, primero poner en contexto el tema de las subdivisiones, la problemática que gira alrededor de las independizaciones. Luego vamos a abordar los requisitos generales y luego en la última parte de la disertación vamos a hablar sobre los casos especiales, ¿no? Los casos que demandan el mayor número de consultas por parte de los ciudadanos en general. Entonces voy a continuación a compartir la presentación. Y como les he mencionado, he dividido la presentación en 5 ítems. El primero es el contexto de la subdivisión propiamente dicha, en qué consiste este acto, el trámite administrativo municipal que se requiere desarrollar para que finalmente se pueda acceder al registro, el fraccionamiento de un predio, los requisitos generales de la independización y específicamente en el caso de los predios urbanos. Luego en la parte final abordamos los casos más problemáticos y finalmente las conclusiones de este tema. Iniciamos entonces hablando sobre el contexto en que se desarrolla la expansión de las zonas urbanas en el país. Son las conclusiones de un informe bien interesante sobre mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú, un informe publicado hace un par de años por GRADE, en la que se da cuenta la dinámica del desarrollo, del crecimiento de las zonas urbanas en el país y cómo este contexto es coherente con la demanda de este tipo de servicios en el registro a nivel nacional. En las últimas 2 décadas, las ciudades en el Perú se han expandido en cerca del 50%. Es un crecimiento importante, vertiginoso de las zonas urbanas. Y más del 90% de esa expansión urbana es de carácter informal. A través de la inversión pública, sabemos, especialmente la inversión en servicios, en infraestructura, el Estado subsidia indirectamente a los hogares que adquieren lotes en urbanizaciones informales. Esto evidentemente fomenta la adquisición de terrenos por la vía irregular. Estos subsidios, además del Estado en las urbanizaciones informales, elevan el precio del suelo urbano. Hay una directa correlación entre el precio y los subsidios, y eso genera una rentabilidad de los promotores inmobiliarios informales y evidentemente afecta la viabilidad de las habilitaciones urbanas que sí cumplen con los procedimientos y la formalidad. Además, la carencia de los servicios e infraestructuras adecuados en las urbanizaciones informales
esperan en promedio 14 años para tener servicios básicos como agua y saneamiento adecuados. Esta situación genera costos acumulados para los hogares que equivalen en realidad a la inversión total que han hecho respecto del lote que finalmente adquieren. ¿Cómo esta situación genera un impacto en la economía del país? Fundamentalmente, en las zonas de expansión urbana se desarrollan un conjunto de actividades económicas, ¿no? Eso es evidente, hay edificación, autoconstrucción, desarrollo de actividades de comercio, etcétera, que en su conjunto representan en realidad el 2% del Producto Bruto Interno Nacional. Estamos hablando más o menos entre 8.000 y 9.000 millones de soles al año. Entonces es bastante representativo la dinámica en la que se desarrollan las urbanizaciones y cómo estas generan un impacto en las actividades económicas del país. Dicho esto y poniendo en contexto esta situación, lo que tenemos en pantalla también es un gráfico que el informe de GRADE da cuenta, en la que podemos advertir la distribución que tiene ese nuevo suelo urbano, es decir, esas zonas que se van expandiendo, que dejan de ser zonas rurales o predios rústicos y se van convirtiendo en suelo urbano. Ese crecimiento de nuevo suelo podemos clasificarlo o distribuirlo en 4 grandes tipos. El primer tipo es el de suelo urbano ocupado de manera ilegal, ¿no? Estamos hablando de predios ocupados, predios de propiedad del Estado o de terceros o de particulares que son usurpados o invadidos, ocupados evidentemente ilegalmente. Ese tipo de ocupación que representa la distribución alcanza un porcentaje del 47%, es decir, prácticamente casi de la mitad de ese nuevo suelo urbano está referido a ocupaciones ilegales. En el nuevo suelo urbano del tipo 2 tenemos a las lotizaciones informales, es decir, aquellas subdivisiones, habilitaciones urbanas que no se han seguido a través del procedimiento formal y regular ante los organismos competentes como las municipalidades distritales o provinciales eventualmente. Es decir, hay titularidad, hay propiedad, pero la lotización, el manzaneo, la subdivisión no ha sido regularizada. Y ese tipo de nuevo suelo representa otro 46%. Estamos hablando que solamente en estos 2 tipos de nuevo suelo urbano, de ocupaciones ilegales y de lotizaciones informales, representan más del 90% respecto del tipo de urbanización. Luego tenemos las urbanizaciones formales, aquellas que han seguido los procedimientos de habilitación urbana, de lotización, de subdivisión, de independización, pero en este caso ese nuevo suelo urbano solamente representa el 6%. Y finalmente la vivienda social, es decir, aquellas lotizaciones, independizaciones o subdivisiones aprobadas a partir de programas masivos de vivienda social, a partir de una normativa especial que ha sido expedida dando las competencias a las municipalidades para poder transformar o convertir suelo urbanizable y generar inversión pública respecto de ello, solamente representa el 1%. Entonces, esta información nos da cuenta de la importancia que tiene los procedimientos municipales y la inscripción registral para generar un mayor índice de formalización que, como hemos mencionado y que el informe concluye, genera un impacto económico importante en las actividades que giran en torno al desarrollo inmobiliario o al proceso de urbanización en este nuevo suelo. Y entonces, un aspecto como nociones o conceptos previos antes de abordar en específico el tema de la subdivisión es describir las áreas urbanas, ¿no? Es decir,
área urbana se considera como tal aquel suelo que tiene las características o está dotado de los servicios básicos, ¿no? Estamos hablando del servicio de agua, del alcantarillado, del servicio de electrificación, hay calles, hay vías. Esas características corresponden a las áreas urbanas, áreas que tienen como destino o uso fundamental la vivienda. Ese destino, ese propósito que tienen las áreas urbanas, permite generar, como mencionamos hace algún momento, desarrollo de inversión pública para ir dotando de espacios de recreación pública, espacios destinados a dotación de servicios públicos básicos y complementarios adicionales, como son la asignación de áreas para eh, la instalación de colegios, de servicios de salud, de postas médicas y de zonas de recreación, ¿no? De parques, etcétera. Entonces, en ese sentido, las áreas urbanas son áreas consolidadas, son áreas que están dotadas de estos servicios públicos básicos. A diferencia de las áreas de expansión urbana, aquí la característica es totalmente diferente, ¿no? En los datos estadísticos que acabamos de mencionar, nos hemos referido precisamente al nuevo suelo urbano, es decir, a las áreas de expansión de las zonas urbanas consolidadas. La dinámica de la gestión territorial del país nos da cuenta de que las ciudades van creciendo. No siempre crecen con la misma dinámica y con el mismo orden y planificación que establecen los instrumentos normativos de desarrollo territorial. Y entonces, ese crecimiento, ese nuevo suelo urbano, identificado como zona de expansión urbana, va teniendo unas características que no necesariamente responden a propósitos de planificación, no necesariamente estas zonas cuentan con todos los servicios básicos, va dejando de tener este suelo el destino de explotación agrícola y va adquiriendo características de urbanidad. Esa área de expansión urbana no es una zona urbana, ni tampoco es un suelo rústico, un suelo rural. Está en un proceso de transformación. La dinámica demanda que toda esa característica de urbanidad se va desarrollando en la medida en que se le va dotando de esos servicios necesarios para cumplir la finalidad o el uso de vivienda. En ese sentido, el tratamiento normativo que demanda el proceso administrativo, el procedimiento administrativo de subdivisión y el registral de independización también tiene una regulación con características propias. Entonces, la conclusión es, no es lo mismo subdividir un predio urbano que un predio ubicado en una zona de expansión urbana. Los requisitos, la formalidad y las características de este proceso de fraccionamiento no es idéntico. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando identifiquemos los requisitos necesarios para la inscripción de cada uno de estos tipos de suelo. La subdivisión, como concepto general, es el acto que genera la modificación del área de un predio. Y como consecuencia de esa modificación, se independiza una porción de aquel. Lo que tenemos en pantalla es un predio matriz que tiene una forma triangular,
Y este predio matriz, por decisión del propietario, por voluntad del propietario, ha decidido fraccionarlo con distintos propósitos. Puede ser enajenar o vender una porción de su predio o destinar esa otra porción a un uso distinto al que tenía originalmente la matriz. Y entonces tenemos dos fracciones claramente identificadas, ¿no? Tenemos una primera porción que vamos a denominar lote A y una segunda fracción que vamos a denominar lote B. Estas dos fracciones más el área remanente en conjunto representan el predio matriz. Aquí el propietario ha decidido fraccionarlo, ha decidido subdividirlo. Esta decisión del propietario de fraccionar o subdividir la matriz requiere de una autorización. No, no basta la decisión del titular del predio, requiere de una intervención municipal. Y la intervención municipal tiene como propósito objetivo asegurar o garantizar el cumplimiento de los parámetros y las normas urbanísticas que regulan el desarrollo y la planificación de la ciudad. Entonces, la intervención municipal cumple una finalidad, un rol que es ejercer un control, ¿no? Ese control de un adecuado crecimiento urbano y que a diferencia de la dinámica de las posesiones ilegales y de las posesiones informales o de las lotizaciones informales, donde el crecimiento es atomizado, no necesariamente las calles y las vías responden a la planificación o a la estimación de la densidad poblacional, al crecimiento de la ciudad, a la trama urbana para poder conectar las ciudades y hacerlas más ordenadas. Esa, esas competencias que ejerce la municipalidad demandan la intervención de, de esta entidad del gobierno local. Y ese fraccionamiento se puede desarrollar o llevar a cabo en este caso que les planteo en dos o más partes, ¿no? Podríamos fraccionar el predio en, en muchas más partes que las que tengo representadas. ¿En cuántas porciones podría ser fraccionado este predio? Nuevamente regresamos a la facultad de control que tiene la municipalidad respecto de la normatividad urbanística, ¿no? Y entonces hay algunas municipalidades que pueden establecer que los lotes no puedan tener, no puedan ser inferiores a un área mínima, ¿no? Una municipalidad podría establecer en sus normas urbanísticas que los lotes no puedan ser inferiores, por ejemplo, a 30 metros cuadrados, ¿no? O a 40 o a 50. Eso dependerá en realidad del gobierno local que establezca sus parámetros urbanísticos. Un servicio recientemente implementado y puesto a disposición de los ciudadanos en general es la base gráfica registral, es decir, el visor de base gráfica registral. Anteriormente, el ciudadano que quería verificar la información con la información gráfica con la que contaba SUNAR respecto al predio inscrito, demandaba que el ciudadano solicitara un servicio de búsqueda catastral o de venta de base gráfica para obtener previo pago la información del predio inscrito, ¿no? La ubicación, los datos, las características, las coordenadas, eventualmente si la primera inscripción se hizo con estos datos técnicos, para a partir de esa información
y la contratación del servicio profesional para elaborar los planos de subdivisión, iniciar el trámite municipal. Sin embargo, ahora la SUNAR ha puesto a disposición el visor de base gráfica, que es un servicio completamente gratuito y que lo que permite es, a partir de los datos del DNI, poder acceder a la información de los predios registrados para extraer de él los datos necesarios para poder llevar adelante, por ejemplo, el trámite de subdivisión. Esto es un servicio eh, muy ventajoso para el ciudadano, para el usuario, para el titular que decida gestionar este tipo de acto o de trámite administrativo, porque se simplifica ese tiempo y costo que demandaba que el ciudadano visite las oficinas y pague los derechos registrales para obtener estos datos. Ahora esta información es accesible de manera completamente gratuita. Los invito, luego a continuación vamos a compartir el enlace para que ustedes puedan acceder a este servicio y que en este caso facilita el trámite de la subdivisión. Obtenida la información con la que cuenta SUNAR, es necesario que previamente esa subdivisión sea aprobada por la municipalidad, sea autorizada por este ente local. Las municipalidades, según el reglamento de la ley 29090, que es la ley que regula el tema de edificaciones, de la regularización de edificaciones y de habilitaciones urbanas, establece que las municipalidades en general cuentan con 10 días hábiles contados a partir de la presentación del expediente. Cuando nos referimos a expediente, estamos hablando de la solicitud, del formulario que se presenta, estamos hablando de los planos de subdivisión, que constituyen un requisito previo para el inicio de este procedimiento y en la cual la municipalidad, previa verificación de esta documentación y los informes técnicos correspondientes, emite el acto resolutivo, es decir, el acto administrativo que aprueba la subdivisión y deberá consignar el número de la resolución aprobatoria en el formulario único de habilitaciones urbanas, específicamente en el anexo F, que es el anexo necesario para poder tramitar la subdivisión. Entonces, el formulario y su anexo F, los documentos técnicos, nos estamos refiriendo al plano de subdivisión en la que se identifique el área o áreas que son objeto de independización y el área remanente. Estos documentos sellados y visados por el funcionario o autoridad competente son expedidos y entregados al interesado por duplicado para que pueda gestionar él la inscripción en el registro. El ciudadano, el titular del predio que es objeto de subdivisión, con esos documentos, se dirige al registro para gestionar la inscripción. Este plazo y los documentos exigidos están establecidos en el reglamento de la ley. Y es importante resaltar que el reglamento de la ley además establece la obligatoriedad a los órganos municipales o a las municipalidades en general a no exigir o establecer requisitos o documentos adicionales a los que la norma ha establecido. Y esto en realidad y con la dación de la ley 29090, lo que se buscaba es de alguna manera estandarizar el procedimiento a nivel nacional. Antes de la vigencia de esta norma, existían municipalidades que exigían un mayor número de requisitos o mayor formalidad en la presentación de los documentos para poder activar o dar inicio al procedimiento. La norma lo que ha permitido es lograr que todas las entidades municipales, todas las municipalidades en general, estandaricen la forma en que estos procedimientos se tienen que gestionar.
los dos documentos principales son el formulario. Este es el formulario que debe ser presentado. Es el formulario FUJU anexo F. Este formulario fue aprobado por la ley. Todas las municipalidades están obligadas a admitir este formulario como parte de la solicitud para activar el procedimiento. Y este formulario debidamente completado y anexando la documentación técnica necesaria, fundamentalmente el plano de subdivisión, y aquí vemos pues, una representación gráfica del plano donde se identifican el área, linderos y medidas perimétricas de cada una de las fracciones, que sumadas todas me tienen que dar como resultado el área total o el área inscrita, ¿no? Que como ya hemos señalado, el propietario podría directamente acceder a esta información y verificar que el plano de subdivisión tenga su correlato en la información o los datos que tenga el registro. Y vamos a ver ya en la parte final en los casos que hay situaciones en las que no necesariamente la información de la realidad física, la información que el profesional contratado obtiene a partir del levantamiento o de los datos en campo, coinciden necesariamente con los datos de la inscripción registral. Vamos a ver qué alternativas o mecanismos existen para poder resolver ese tipo de discrepancias. Estos dos requisitos son los requisitos principales. Hemos señalado, no debemos olvidar, que no es necesario acompañar la resolución municipal de aprobación. Ese requisito sí era exigible antes de la vigencia de la ley 29090. Con la 29090, el único documento de autorización es el formulario FUJU anexo F. Y en la parte final del formulario hay un campo reservado para que la municipalidad, el funcionario municipal, pueda consignar el número de la resolución. Entonces, esa formalidad es suficiente. No es el formulario más la resolución. ¿Podría presentar la resolución? Sí, pero la exigencia mínima es el formulario. Yo podría eventualmente presentar la resolución, pero no es el requisito ya la resolución. Ya no constituye un requisito. Entonces, SUNAR tiene un reglamento que regula la formalidad o los requisitos para la inscripción registral. Recordemos que lo que hemos mencionado son los requisitos para el procedimiento o el trámite administrativo municipal, ¿sí? Concluido el trámite administrativo municipal, hemos señalado de que se devuelve al interesado el formulario FUJU, el anexo F, debidamente sellado, recepcionado, con la indicación del número de la resolución municipal con la cual ha sido aprobada la subdivisión, se devuelven los planos, sellados, visados, para que esto en conjunto sean gestionados por parte del propietario en el registro. Entonces, el reglamento que regula los requisitos necesarios para poder inscribir un acto o un derecho en el registro, establece que específicamente en el artículo 60 regula que la solicitud de inscripción que formula el usuario para lograr la inscripción de la independización de un predio urbano están constituidos fundamentalmente por los siguientes requisitos. Recordemos, estamos hablando de la independización de predios urbanos. El primer requisito es ese formulario FUJU que fue entregado al ciudadano por parte de la municipalidad. Además de ese formulario, el plano municipal de subdivisión, y ese plano debe estar debidamente sellado y visado. Nuevamente, como lo hemos señalado en el gráfico anterior, en ese plano se tienen que describir, se tiene que advertir de él los datos del área, de los linderos, es decir, los colindantes, el nombre de los colindantes,
o la denominación de los lotes colindantes y las medidas perimétricas. Es decir, se va a describir el polígono para identificar regularmente a partir de los puntos cardinales, por el norte, por el sur, por el este, cuáles son las medidas que tienen con cada uno de esos colindantes. Ese documento, además, debe ser acompañado de los planos o los códigos de referencia catastral de los predios resultantes. Esos mismos predios que hemos subdividido también requieren ser presentados con la formalidad de planos catastrales. Nos estamos refiriendo a una situación en que la municipalidad no hubiera realizado el levantamiento catastral del predio matriz. El catastro en realidad es un inventario físico de los predios. Y siendo este el objeto del catastro, la finalidad principal, porque en realidad el catastro es multifinalitario, puede presentarse la situación de que presentados los planos elaborados por el propietario a través del profesional técnico, la municipalidad determine que ese predio matriz ya se encuentra catastrado, en cuyo caso el documento que entregará al ciudadano será, además, los planos catastrales de cada uno de los lotes resultantes o que se generan como consecuencia de la subdivisión. Solo en el caso de que los predios, o en este caso el predio matriz, no estuviera catastrado, se anexará una constancia negativa que certifique lo que acabo de señalar. En ese caso, los requisitos estarían constituidos por el formulario FUJO anexo F, por los planos de subdivisión elaborados por profesional y sellados y visados por la municipalidad, y la constancia negativa de catastro expedida también por la municipalidad. Además, estos son los dos requisitos fundamentales y regularmente los de mayor exigencia en los trámites más comunes y regulares en el registro. Pero además se puede requerir un requisito adicional, ¿no? Ese requisito adicional dependerá fundamentalmente de la condición legal o jurídica del predio. Si ese mismo predio matriz, y vamos a regresar al gráfico, si este predio matriz fuera de propiedad de más de una persona, no me estoy refiriendo a la sociedad conyugal, porque en la sociedad conyugal uno de los cónyuges representa a este régimen de gananciales, sino me estoy refiriendo a los casos en que una misma propiedad hubiera sido adquirida por dos o más condóminos o dos o más personas. Imaginemos que 4 hermanos deciden adquirir un predio matriz para luego, en un futuro, llevar a cabo un proceso de lotización y de subdivisión y vender cada una de las fracciones como suelo urbano, ¿no? O como viviendas edificadas. Entonces, en esa situación, y solamente en ese caso, el mismo artículo 60 que establece los requisitos generales exige que intervengan, es decir, que brinden su conformidad, autorización o su consentimiento a ese trámite no administrativo, sino registral de subdivisión, autoricen la independización de esos lotes resultantes. Si, regresando con el ejemplo, si el trámite de subdivisión corresponde a un predio de propiedad de 4 copropietarios, los 4 copropietarios deberán de consentir el trámite de independización mediante un documento privado con firmas legalizadas.
es entonces constituir a un tercer requisito en los casos en que la partida matriz tuviera a más de un propietario, ¿no? También existe un supuesto especial o particular en el caso de la subdivisión de los predios configuradas como quinta, ¿no? Imaginemos estas viviendas donde comparten un pasaje común, en algunos casos comparten servicios básicos, y esa característica de esos predios responden precisamente a la naturaleza de una quinta. En ese tipo de situaciones, para ese tipo de predios con esa naturaleza, el reglamento establece que esas unidades inmobiliarias que comparten zonas comunes, como son esos pasillos o vías de acceso, tienen que independizarse, pero previa aprobación de un reglamento interno en la que se regule se establezca un régimen legal de las áreas de propiedad exclusiva, es decir, los lotes o, las unidades donde el propietario ejerce exclusividad sobre él, y también el régimen legal respecto de las zonas comunes, es decir, las zonas que son compartidas, en las que coexisten derechos de los titulares de las unidades de propiedad exclusiva. Para la inscripción del reglamento interno, en este caso, no es necesario, o sea, no es un requisito que previamente se inscriba la declaratoria de fábrica de cada una de estas unidades de naturaleza exclusiva. ¿Correcto? Entonces, es importante señalar que los requisitos generales de la subdivisión son dos fundamentalmente, y que solamente en los casos de copropiedad y en los casos de casas en quinta, los requisitos, en el caso de la copropiedad, demanda la presentación de un documento privado, y en el caso de las casas en quinta, la aprobación de un reglamento interno. Ahora, ¿qué ocurre? Y ya estos son casos especiales. ¿Qué ocurre si el predio que pretendemos subdividir ya se encuentra edificado y que además la edificación permite darle plena autonomía, ¿no?, a ese predio? Es decir, no comparte zonas comunes. Si ustedes ven en la imagen, tenemos de extremo a extremo una sola propiedad, pero esa propiedad ha sido edificada. Hay dos edificaciones acá que tienen autonomía. Como ustedes ven, hay una escalera de acceso a la vía pública de manera directa. Lo mismo ocurre con la otra fracción. Esa autonomía de cada una de estas fracciones que ya está edificada permite que esta independización no requiera la presentación de una resolución municipal de subdivisión. Y entonces vamos a encontrar que tenemos supuestos excepcionales donde el fraccionamiento de un predio no requiere la intervención municipal. Evidentemente, para el registro o la información que tiene el registro es de una declaratoria de fábrica. El predio ha sido edificado, pero esa edificación tiene características de autonomía, de independencia de cada una de estas fracciones. Entonces, la jurisprudencia registral ha señalado ya desde hace varios años, del año 2007, que para independizar inmuebles con aras construidas, ¿no?, cumple esa condición, esta área y esta área están construidas, que además cuenten con declaratoria de fábrica, es decir, está edificada y esta edificación ha contado con una autorización de un órgano competente, es decir, la municipalidad. En este tipo de situaciones y de casos no es requisito la presentación de una resolución municipal de subdivisión.
si se logra determinar que no comparte zona común alguna, ¿sí? Esto del gráfico queda bastante claro que aquí no comparten ninguna zona común. Son totalmente autónomas, ¿sí? Entonces, la jurisprudencia, esto no está recogido en el reglamento de predios que le he mencionado, que establecen las exigencias necesarias para poder inscribir este tipo de actos, sino que ha sido desarrollada con los pronunciamientos del Tribunal Registral, que en este tipo de situaciones, al estar consolidada la edificación, al no compartir zonas comunes, la resolución municipal de subdivisión no es exigible. Existen otros casos que son casos más problemáticos. Los casos más problemáticos que presenta el registro en el caso de las subdivisiones es una situación que en realidad es coexistente al nacimiento del registro. Recordemos que históricamente el registro no siempre ha exigido las mismas formalidades para poder inscribir los predios. También recordemos que el Perú no tiene un catastro. Muy pocas municipalidades, podríamos contar con los dedos las municipalidades que sí tienen catastrada su espacio territorial. La gran mayoría de municipalidades en el país no han desarrollado el levantamiento catastral de sus predios. En consecuencia, la no existencia del catastro y la la no exigencia de planos con descripción técnica de los derechos de propiedad que el registro publicaba, generó y ha generado y viene generando históricamente problemas para independizar, para modificar físicamente los predios. Por ejemplo, en el año 1890 no era un requisito la presentación de planos para poder inscribir o incorporar por primera vez un predio en el registro. Y digo más, no solamente no era exigible la presentación del plano, sino que tampoco era una exigencia incorporar en el archivo los documentos presentados para realizar la inscripción. La normativa vigente en aquel entonces solamente exigía que el registrador conservara en el archivo las inscripciones que derivaran de mandatos judiciales. Entonces, esa situación ha generado en el registro una serie de dificultades para que los titulares puedan desarrollar o puedan llevar a cabo las modificaciones de sus físicas de esos predios. Entonces, una inscripción del año 1890 que no tenía planos, en la que se describía el predio de manera muy general, en algunos casos de manera imprecisa, con elementos perecederos, donde se señalaba que por el norte se colindaba con una calle que ya no existe, con datos de una edificación que en la actualidad ya está demolida y que no existen antecedentes de la misma, etcétera, ha generado que las modificaciones físicas que se puedan realizar el día de hoy respecto de inscripciones antiguas, donde no habían planos o donde la literalidad de la descripción de ese predio no permiten que pueda establecer cuál es el área remanente. Es decir, luego de este ejercicio, luego de esta tarea de independizar una porción, es necesario identificar el área remanente, es decir, el área restante, el área que va a quedar aún en la matriz. Como no hay planos, como no hay documentación técnica, y si la había, en algunos casos eran croquis, no habían coordenadas, no había precisión en los datos, inclusive las herramientas que se utilizaban para medir o calcular
los datos del predio eran totalmente imprecisas, se utilizaban winchas, se utilizaban sistemas de medidas no oficiales, ¿no? Varas, pies, ¿no? Leguas, etcétera, no concuerdan en realidad con la descripción actual física que se hace del predio. Y en consecuencia, esa deficiencia histórica de la inexistencia de catastro y de la formalidad para las inscripciones ha generado que encontremos en el registro partidas donde no existe esa descripción, ¿no? No podemos obtener de ella los datos de área, linderos y medidas perimétricas. Y por esa razón, el Tribunal Registral, a través de la jurisprudencia, también ha señalado de que esa debilidad o esa deficiencia histórica del registro no puede trasladarse al ciudadano y al usuario, de tal manera en que se le exija a él sustituir, ¿no? O dotar de esa información que no fue necesaria, normativa, legalmente necesaria, exigible al momento en que se inscribió por primera vez el inmueble. Y por esa razón es que esos requisitos generales que he mencionado, específicamente el primero y el segundo, es decir, el FUJU y el plano, ¿no?, de subdivisión, no es necesario presentarlo cuando de la información que obtenga de la partida registral concluya de que no hay área, linderos o medidas perimétricas. En ese caso, bastará la presentación del plano del área que voy a independizar. Vamos a regresar al gráfico. Lo que ustedes ven en pantalla es podríamos tomar este plano, está en el archivo, tiene sus medidas por cada uno de los lados, es fácil representar gráficamente el predio. A partir de sus medidas podemos concluir que la forma de este predio es un triángulo. Pero esa situación que les planteo, esa deficiencia histórica del registro que les planteo, hace que no podamos representar gráficamente el predio. Tiene área, pero no tiene medidas. Entonces no sabemos si la forma de ese predio es un cuadrado, es un rectángulo o es un triángulo. No lo sabemos, no sabemos qué forma tiene, porque no hay medidas. No podemos reconstruir el predio, representarlo gráficamente. Y entonces, el registro, a través de una disposición normativa que está contenida en el reglamento general, en el reglamento de predios, establece que en ese tipo de situaciones basta presentar el plano del área de independización. Si tengo un predio inscrito con 500 metros y no tiene linderos y medidas, y mi propósito, mi voluntad es independizar una fracción de 200 metros, entonces en ese tipo de casos, en ese tipo de situaciones, solamente será exigible la presentación del plano de los 200 metros cuadrados. Esos 200 metros cuadrados sí tienen que describirse con su área, linderos y medidas perimétricas. Pero no me es exigible la presentación del plano remanente, porque no puedo determinarlo. A partir de la información registral no puedo obtener los datos que me permitan reconstruir el polígono para poder representar el área restante. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y a quién le corresponde determinar esa imposibilidad? O sea, ¿quién es el que determina cuándo concurren estos supuestos para que no me sea exigible los requisitos generales y solo baste el plano de independización? El reglamento de predios también señala cuál es el área que debe de establecer esa formalidad. En este caso,
el área de base gráfica registral, denominado también área de catastro, es la que a través de un informe técnico, es decir, luego de presentada mi solicitud de independización, esta solicitud requiere necesariamente de un informe técnico del área de base gráfica y en esa evaluación determinará si efectivamente no existe la posibilidad de determinar el área remanente. Y con ese pronunciamiento, el registrador, ya haciendo una calificación conjunta, precisamente señalará o advertirá al usuario que solamente será exigible el plano del área independizable. ¿Correcto? Entonces, esta es la disposición normativa que regula el tema de la imposibilidad de determinación de aspectos técnicos en el área del área de base gráfica. Y leo rápidamente, digamos, el texto de la norma, que es lo que les acabo de mencionar. Cuando el área de catastro, debido a la ausencia de datos técnicos suficientes en los antecedentes registrales, cuando hablamos de datos técnicos suficientes, me estoy refiriendo al área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, el área de catastro acude al título archivado que dio mérito a esa primera inscripción y si de la verificación de ese título archivado determina o concluye de que no hay datos técnicos, entonces técnicamente emite un informe señalando esa circunstancia de manera indubitable, ¿no? De manera concluyente. Y esa imposibilidad de determinar el área remanente no impide la inscripción de la independización. ¿Y por qué no la impide? Porque esa deficiencia no puede ser trasladada al usuario, ¿no? Lo contrario sería exigir que el ciudadano, que el usuario, el propietario, determine los linderos, área, linderos y medidas perimétricas de todo el predio para poder independizar de repente una porción que fue adquirida, ¿no? Si yo compro 200 metros cuadrados y yo quiero independizar los 200 metros cuadrados, ¿por qué tendría que sanear los 500 del propietario que fue que me transfirió el lote, ¿no? Entonces, esa lógica que en realidad en el fondo es de sentido común, ha hecho que no se le traslade esa exigencia al solicitante de la independización y que se extienda una notación marginal en el predio matriz, dando cuenta que se ha independizado 200 metros cuadrados, para seguir con este ejemplo, y que ante la imposibilidad de determinar el área remanente, la operación que regularmente se hace es fundamentalmente aritmética. Si no tengo linderos y medidas, sí tengo que señalar que como consecuencia de la independización de los 200 metros cuadrados, en la matriz quedarán inscritas 300 metros, sin poder determinar sus linderos y medidas en atención al informe técnico que ha emitido el área de base gráfica. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, no es que el problema de la partida matriz quede resuelto, al contrario, subsiste el problema, ¿no? Entonces tenemos, y esto podemos hacer una combinación de este tipo de situaciones, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una partida registral donde hay una descripción literal. Por ejemplo, tenemos, vamos a regresar al anterior. Tenemos área, tenemos linderos y medidas perimétricas. En el título archivado está el título de obra, el título de dominio coincide con el plano tiene linderos, medidas perimétricas, hay una total coincidencia, y como hay una total coincidencia, entonces el plano de subdivisión y esta información además es coherente con la realidad física, entonces el trámite de subdivisión y de independización está prácticamente allanado, ¿no? Hay una
correspondencia total en la información y los datos. Pero el supuesto más problemático es cuando en la partida matriz, y ese es el caso que acabamos de comentar, no existieran datos técnicos. Hay área, pero no hay linderos ni medidas perimétricas. Y hemos dicho que frente a esta situación, solamente se va a exigir el plano de independización. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si en el título archivado el plano no contiene tampoco, o la información que contiene el plano es imprecisa o es diferente al levantamiento de la información técnica o de los datos técnicos elaborados en campo? Es decir, el plano de título archivado tiene determinadas medidas, pero estas medidas no guardan concordancia con la realidad física. Solamente para el ejemplo, imaginemos que en el plano que obra en el archivo se señala que el predio tiene por el frente 20 metros lineales. Sin embargo, en la realidad física, el predio no tiene 20 metros lineales. El predio tiene 18 metros lineales por el frente. Esa discrepancia evidentemente va a generar un problema cuando determine yo, cuando efectúe el cálculo de las áreas de los lotes que estoy fraccionando y que sumada las mismas tiene que coincidir con el área registrada. Entonces, aquí es importante evaluar qué es lo que puede haber ocurrido, qué pasó, por qué razón en el título de dominio y en el plano se señala que el predio tiene 20 metros lineales por el frente y en la realidad física hay 18. Una de las razones que motivan este tipo de discrepancia, lo mencioné hace algún momento, es la falta de exactitud en las herramientas de medición, ¿no? Ahora hay herramientas más sofisticadas y bastante exactas para poder establecer las medidas perimétricas de los predios, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, el GPS, pero antes se utilizaba winchas, se utilizaba sistemas de medición muy imprecisos. Entonces, lo que puede haber ocurrido es que en realidad el título de dominio y el plano tengan una información que nunca fue real o que siempre adoleció de inexactitud. Es decir, se midió el predio, pero dada a que la herramienta de medición era, digamos, poco confiable, entonces el dato de la medida por el frente arrojó 20 cuando en realidad nunca hubo 20, en realidad siempre hubo 18. Frente a esa situación, existen mecanismos de procedimientos de rectificación. Y este procedimiento de rectificación tiene como propósito o finalidad que yo pueda restablecer la concordancia entre el título de dominio y la realidad física. Entonces, probablemente no podamos concluir de manera fehaciente dónde es que se generó el error exactamente. Pero el error existe. Los datos del título de dominio no concuerdan con los datos físicos de campo. Y entonces existen procedimientos para poder corregir esa inexactitud. Y entonces imaginemos que todo ese predio está ya edificado. Y los predios de mis colindantes también están edificados. Y esa edificación data de hace 20 o 30 años. Entonces,
Si esto es así, el procedimiento de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas por mutuo acuerdo puede ser una alternativa bastante rápida y ágil para poder corregir esta situación. Entonces, voy con mi colindante por la derecha y mi colindante por la izquierda y les planteo esta situación y les solicito que puedan concurrir a la notaría para llevar adelante el procedimiento de rectificación de área por mutuo acuerdo. Con el consentimiento de los propietarios colindantes involucrados, no sería necesario llevar al colindante por el fondo, porque el problema no es fundamentalmente en todas las medidas perimétricas, es fundamentalmente por el frente. Entonces, los que eventualmente podrían verse afectados o requerirían la intervención en este tipo de procedimientos serían en realidad el colindante por la izquierda y por la derecha. Entonces, a través de este procedimiento de rectificación de área por mutuo acuerdo, a través de una escritura pública podemos corregir esa inexactitud. Restablezco la concordancia entre la información del registro y la información de la realidad física y a continuación llevo adelante mi procedimiento de subdivisión. Queda claro que esta actuación previa lo que va a evitar es que generen observaciones cuando lleve adelante el trámite registral de independización, ¿no? Porque esa inexactitud va a ser advertida por el área técnica y por el registrador. No puedo yo subdividir un lote que tenga 20 metros lineales por el frente y en el plano de subdivisión señalar que hay 18, ¿no? Eso debe ser objeto de rectificación y lo que les acabo de comentar es un mecanismo bastante ágil y expeditivo para poder resolver esa situación. ¿Por qué les mencioné el caso de las independizaciones haciendo referencia al suelo urbano y al suelo o la zona de expansión urbana? Y hemos señalado también que los requisitos para poder subdividir un predio urbano y un predio rústico ubicado en zona de expansión urbana no tienen la misma exigencia. Lo que ustedes ven a la derecha es una fotografía, es una imagen satelital donde podemos advertir muy claramente cómo es que la zona urbana está consolidada, ¿no? Hay un sector en la parte central de la imagen donde vemos calles, vías, donde vemos manzaneo, ¿no? Venimos lotes claramente identificados, ¿no? Descritos. Hay una armonía en el crecimiento, digamos, de esa zona urbana. Y del otro lado vemos la zona de expansión urbana, ¿no? Y ahí en esa zona de expansión urbana, si ustedes ven acá, tenemos acá a lotes urbanos. Lotes urbanos en una zona donde, como ustedes ven, todavía hay áreas de explotación agrícola. No todas, pero hay áreas de explotación agrícola. Entonces, como las zonas urbanas van creciendo, se van expandiendo, este suelo que está en la que se viene desarrollando ese proceso de transformación se denomina zona de expansión urbana. Y más allá de la zona de expansión urbana está el área rural, ¿no? O la zona rural. En esa zona, el uso, las características es eminentemente de explotación agrícola, agropecuaria, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la autoridad competente para poder aprobar las independizaciones de predios ubicados en zona de expansión urbana? En las zonas urbanas está bastante claro que la entidad competente son las municipalidades. Y en las zonas rurales, las entidades competentes son los gobiernos regionales. Esta zona de expansión es una zona en tránsito, en proceso de desarrollo, de transformación. Esta zona es de competencia de las municipalidades. Y
el reglamento de la ley 29090, que es nuevamente señalo que es la ley de edificaciones, de regularización de edificaciones y de habilitaciones urbanas, establece que en el supuesto en que el administrado, el propietario de un predio ubicado en una zona, el propietario de un predio rústico ubicado en una zona de expansión urbana, requiera independizar una porción, imaginemos que ese propietario tiene una parte de su predio que está dedicado a la explotación agrícola y hay otra parte que tiene una finalidad urbana. Imaginemos que es su casa huerta, ya cuenta con algunos servicios básicos, no todos, tiene electrificación, tiene agua, pero no tiene alcantarillado, todavía tiene la condición de rústico. En esos casos, eh, esa independización, ese procedimiento de independización se iniciará ante la municipalidad competente, ¿no? Es decir, dentro de la jurisdicción territorial de la municipalidad. Y se presentarán, en ese caso, los documentos que establece el artículo 28 del reglamento. El artículo 28 del reglamento exige que se presente el formulario FUJU, anexo F, con el número de la resolución municipal que aprueba la independización sin cambio de uso, y los documentos técnicos debidamente sellados y visados por la municipalidad respectiva o competente. Además, y hay que tener en cuenta este dato muy importante, que esta independización de ese predio rústico ubicado en una zona de expansión urbana no involucra que cambiemos el uso. Ese uso sigue siendo el mismo, sigue siendo rústico. No porque la municipalidad haya aprobado la independización, el predio se ha convertido en urbano. El predio sigue teniendo la condición de rústico, así lo debe señalar la resolución municipal, y las fracciones que resulten de esa subdivisión seguirán teniendo o seguirán la misma suerte que el uso del predio matriz. El artículo 62 del reglamento de predios que ya hemos señalado establece los requisitos, señala que se presenta el formulario FUJU, se señala además que el predio está ubicado en una zona de expansión urbana, es decir, en sentido contrario. Si yo tengo un predio rústico que no está ubicado en una zona de expansión urbana, la municipalidad no es la competente y debo requerir el fraccionamiento ante el gobierno regional. ¿Sí? Además hay una exigencia adicional en el caso de la independización de predios rústicos, que es la necesidad que el registrador deje constancia en la partida matriz de que la independización además no contiene o existe una falta de inscripción o de pedido de inscripción del planeamiento integral. Que fundamentalmente el planeamiento integral para fines operativos y prácticos es en realidad la incorporación del predio rústico a una trama urbana, ¿no? Es decir, a esa conectividad de calles, vías, vías metropolitanas, vías municipales, etcétera, ¿no? Es decir, cómo se va integrando esos predios rústicos ubicados en zona de expansión urbana a la trama, ¿no? Al ordenamiento territorial del plan de desarrollo urbano. Entonces, con relación al tema de la independización entonces de predios rústicos sin cambio de uso, tenemos esa exigencia. Requisitos generales, hemos hablado también de que determinados supuestos no se requiere la exigencia de requisitos generales, hemos hablado en los casos en que no es posible determinar área, linderos y medidas perimétricas. Hay otro supuesto en la que no son exigibles los requisitos generales, que hemos hablado cuando la subdivisión
esté referida a predios edificados donde no comparta zonas comunes. También hay un supuesto adicional que no lo he mencionado en la presentación, que es la independización por desacumulación. Si yo tengo dos porciones que he inscrito su acumulación y luego por razones estrictamente personales del propietario decide desacumular ese predio y para que regresen a las características originales, entonces ese retorno a una situación anterior no va a requerir tampoco la aprobación municipal. Entonces, esos son los supuestos. Les he planteado el caso más problemático que tiene que ver con el fraccionamiento de lotes que en la realidad física el área es menor a la registrada. Imaginemos que esta es la realidad física, y esta es la información del registro, ¿no? Y hemos dicho que como hay una falta de adecuación entre la información física y la información del registro, previamente o de manera simultánea tenemos que restablecer esa inexactitud, restablecer la adecuación entre la información registral y la realidad para lograr que la subdivisión no adolezca de este defecto técnico que va a ser advertido por el área técnica. Entonces, dicho esto, doy por concluida esta parte de la presentación y doy pase a la señora Julia para que pueda continuar con las pautas del desarrollo de la conferencia. Muchas gracias.